En la clínica, gran parte de la población son pacientes que están en proceso de trasplante o que llevan un tiempo trasplantados y están en seguimiento, y muchas veces olvidamos que muchas cosas de las que les suceden a estos pacientes se deben en gran parte a los inmunosupresores, que son demasiado importantes, pero que tienen muchos efectos secundarios desde la parte neuropsiquiátrica. Entonces, la charla vamos a tener una parte de introducción, un recorrido histórico pequeño, un poquito de la inmunobiología del rechazo, pues aunque este no es como mi campo de acción, quise traerlo para que entendamos desde dónde actúan los inmunosupresores y la importancia pues de la terapia de los mismos, algo de los inmunosupresores, sus efectos neuropsiquiátricos y unas conclusiones. Entonces, lo primero es definir qué es el trasplante. Un trasplante es cualquier acto en el que se transfiera un órgano, tejido o célula de un individuo para otro. Hay de dos tipos: el autotrasplante, cuando del mismo individuo se transfiere de un sitio para otro, por ejemplo, cuando se hacen los pacientes quemados, el paso de la piel sana a la piel que está quemada. O el allotrasplante, que es cuando se transfiere un órgano, tejido o célula de un paciente, de otro paciente al paciente que lo va a recibir. ¿Cuál es la meta más importante de la inmunosupresión? Es que evitar que este tejido nuevo sea destruido por el sistema inmune. Y la mayoría de los inmunosupresores, al tener esas ventanas terapéuticas tan estrechas, pues tienen un alto riesgo o un alto potencial neurotóxico. Como la terapia inmunosupresora está dividida en varias etapas y generalmente aparecen varios medicamentos al mismo tiempo, va a ser difícil atribuirle a un solo medicamento el efecto secundario que aparezca. Frente al recorrido histórico, desde la antigüedad, pues el hombre ha empezado a imaginar que hay una capacidad para que un órgano sea reemplazado por otro. Por ejemplo, en la mitología griega está la quimera, que era un organismo que tenía una cabeza de león, un cuerpo de cabra y una cola de dragón, y este se volvió el símbolo de trasplante. Belforonte lo que hizo fue matar a esta criatura y coger partes de esa criatura como partes suyas. Entonces se habla de la primera vez que se pasa de un cuerpo para otro. Está Prometeo también, que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los mortales, y Zeus lo castiga haciendo que un águila todas las noches se le coma el hígado para el otro día regenerarse y que siga siendo esto un proceso perpetuo en forma de castigo. Desde la Biblia también se ha hablado de la idea de transferir un órgano a otro. Por ejemplo, desde Adán, cuando se transfiere una costilla para crear una mujer, ahí queda implícito pues como esto. Y ya en el Nuevo Testamento se habla de autotrasplantes milagrosos, donde Jesús, por ejemplo, le repone la oreja a un guardián que la ha perdido, o San Marcos la mano a un soldado que la perdió durante la guerra. La primera vez que se habla como de trasplante, o la noticia más antigua, se da en el siglo 8 a.C. Este es un cirujano hindú que se llama Shurta, que lo que hizo fue practicar un trasplante, cogía las personas que estaban como esclavos vivos, les quitaba partes de su cuerpo, por ejemplo nariz, oreja, y las pasaba a su amo que la había perdido para reemplazarla. Los últimos, la mayoría de los avances, y cuando ya se empieza a hablar de trasplante como tal, de una manera no anecdótica, sino como desde la ciencia, aparecen en los últimos 100 años. Entonces, por ejemplo, Carl Jensen en el 1903 empezó a darse cuenta que los trasplantes fallaban porque había una reacción inmune, pero no se podían detectar ni anticuerpos, entonces esto como que se olvidó. Más adelante, George Schoon, en 1912, estudió los injertos de piel de los donantes y notó que siempre fallaban, que cuando se le ponían injertos de piel de otra persona, estos fallaban, y que cuando más rápido lo hacían, más veces lo hacían, más rápido fallaban, como si el paciente se fuera sensibilizando a estos injertos. A finales de 1920, el Instituto Rockefeller se centra mucho en buscar por qué fallan los trasplantes y se encuentra que la principal causa del rechazo es los linfocitos. Pero todo esto se para porque aparece la Primera Guerra Mundial y pues hasta ahí llega todo esto. Se trató como de buscar cómo hacer para que estos linfocitos no llegaran a los tejidos, entonces James B. Murphy buscó eliminar los linfocitos a través de la irradiación completa, de la esplenectomía o del benzol, que es el primer agente inmunosupresor que conocemos, pero al final nunca lograron evitar el rechazo de los tejidos. Más adelante, Alex Carrel es el creador de la sutura vascular y es el primero que la usa para el trasplantes, y se gana un premio Nobel en 1912 por esta sutura. En 1902, Heinrich Ullmann hace el primer trasplante de riñón de perro a cabra, obviamente pues
el paciente fallece y en 1906 se realizan los 2 trasplantes de humano a riñón de cerdo y de cabra, y en 1909 con un riñón de un mono, y también los pacientes todos se mueren después de esto. Ahí se para todo pues en la Primera Guerra Mundial, pero más adelante durante la Segunda Guerra Mundial estas 2 personas que van a ser muy importantes, Peter Wadham y John Max Gibson, empiezan a trabajar en la unidad de quemados de un hospital de Glasgow, y ellos se dan cuenta, empiezan a estudiar por qué los pacientes no aceptan el injerto, y hacen por primera vez como la descripción más clara y más específica de la inmunología del rechazo. Explican un poco sobre el tiempo, cuánto tiempo se demora, cuál es la morfología histológica y la naturaleza inmunológica del rechazo. Más adelante, solito llamado War, él lo que hace es enfocarse en el quimerismo de los ratones para tratar de disminuir el rechazo de los injertos, y por esto ganó un premio Nobel en 1966. En diciembre 23 de 1954, Joseph Murray supera la barrera del rechazo y hace el primer trasplante exitoso en riñón porque toma un gemelo idéntico. Entonces, a partir de ahí empiezan a buscar si con gemelos no idénticos, si no dicigotos, se podría hacer lo mismo. En 1956, este mismo doctor con su equipo coge trasplantes de médula ósea a los pacientes dicigotos, les hace inmunosupresión total, pero 11 de los 12 pacientes fallecen, o sea que al final pues no le fue tan bien. En 1950 se empieza a usar la 6-mercaptopurina para el tratamiento de cáncer y se dan cuenta que genera una inmunosupresión marcada y casi que una aplasia medular. Entonces los médicos de trasplante empiezan a tratar de utilizar este medicamento para evitar el rechazo y se dan cuenta que efectivamente generaba menos anticuerpos. A partir de ahí se genera el primer inmunosupresor que conocemos, la aciatropina, derivado del 6-mercaptopurina, que es producido por Gertrude Elion y por George Hitchkins en 1988, y a partir de ahí se crea el primer inmunosupresor. Más adelante, en 1963, Tom Starrs agrega prednisona a la inmunosupresión con aciatropina y ahí se generaliza el trasplante. O sea, a partir de ahí ya se logra que se haga de manera más rutinaria. Hasta esto, solo 3 centros tenían un trasplante y a partir de ahí se crearon hasta 50 centros de trasplante en ese mismo año. En 1976 descubren la ciclosporina Jean-Francis Borel al derivarlo de un hongo que tiene propiedades inmunosupresoras, y en 1980 la aciatropina y los glucocorticoides eran los agentes principales. Después de los 80 se ponen de manera rutinaria los inhibidores de la calcineurina. Entonces, ya entendiendo un poco cómo esto es una ciencia muy nueva, o sea, hasta el 60 casi que no teníamos ni idea de qué es lo que pasaba ni cómo evitarlo, y cómo ha crecido rápidamente hasta ahora que lo tenemos muy claro y muy estudiado, vamos a hablar un poquito de la inmunobiología del rechazo. Entendiendo pues que yo no soy experta en el tema, traje como algo muy básico para poder entender después dónde actúan los inmunosupresores. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de inmunidad, la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa. La inmunidad natural es la que genera la respuesta inmune inespecífica. Digamos que esa no es tan problemática en trasplante. La inmunidad adaptativa, que depende de la respuesta específica por antígeno y del complejo mayor de histocompatibilidad, es la principal y la encargada del rechazo, y por eso es aquí donde actúan la mayoría de los medicamentos. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para lograr una buena compatibilidad con el donante y el receptor, el grupo ABO va a ser fundamental. Si esto no es compatible, a partir de ahí se genera un rechazo rápidamente. Pero se han creado algunos protocolos de desensibilización, por ejemplo con plasmaféresis, esplenectomía o protocolos inmunosupresores agresivos, cuando el trasplante es algo inminente que se requiere ya, tratando de eliminar esos anticuerpos y buscando que el receptor no lo rechace. Pero esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después de eso aparece entonces la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está mediada por linfocitos. Estas son las células inmunes encargadas de identificar los antígenos del injerto y generar el rechazo por la unión antígeno-anticuerpo y la activación de complemento. Tenemos los T, que lo hacen a través de un péptido y el complejo mayor de histocompatibilidad, y el B, que lo hace a través de inmunoglobulinas, que reconocen unas pequeñas proteínas de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el rechazo? Hay un reconocimiento por las células T del antígeno, y esto genera toda una cascada, como lo ven acá. Estas células T generan una expansión clonal de otras células, y esto lleva a 2 mecanismos receptores, a través de los CD4, que van a activar macrófagos y células B, y a través de los CD8, que directamente generan apoptosis y muerte celular. Entonces hace que rápidamente se pierda pues ese tejido.
Y el más importante, el que genera como la alarma y la llamada para que lleguen todos estos anticuerpos, es el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es una serie de genes que se encuentran en las proteínas y se expresan a través de las múltiples células, y eso se llama el antígeno humano leucocitario. Estas proteínas en la superficie celular forman un antígeno principal, que es el que determina el rechazo. Es por esto que el trasplante en los individuos con el mismo complejo mayor de histocompatibilidad es exitoso y evita pues como que se haga el rechazo, y eso es lo que busca la inmunosupresión. Entonces, como ven, esta gráfica la traigo para ver que, pues para que vean que es demasiado complejo toda la respuesta inmune que se da cuando aparece una célula, tejido, órgano que no hace parte del cuerpo. Y los inmunosupresores actúan en diferentes partes. Es por eso que no podemos tener a un paciente con un solo inmunosupresor, sino que se requiere terapia combinada para poder frenar la señal desde diferentes puntos distintos y evitar así el rechazo. Entonces, dentro de los agentes tenemos unos agentes inductores y unos agentes de mantenimiento. Los agentes inductores son todos los anticuerpos policlonales que ahorita los vamos a ver, por ejemplo, el balstilimab, el amivantamab y el muromovap. Y están los agentes de mantenimiento, que es como donde más nos vamos a enfocar porque son los que tienen más efectos neuropsiquiátricos importantes, como la azatropina, los glucorticoides, la ciclosporina, el tacrolimus, entre muchos. Eso los vamos a ir viendo a medida que va pasando la charla. Lo importante que hay que tener claro es que la terapia de inducción lo que hace es tratar de evitar todos esos linfocitos reactivos para evitar el rechazo agudo. Y la terapia de mantenimiento lo que busca es a largo plazo hacer como una profilaxis para evitar el rechazo de manera continua. Generalmente se da con un inhibidor de la calcineurina más un corticosteroide o el micofenolato mofetil. Y estos son pues como las dos opciones que tenemos. Entonces, ya para hablar de los inmunosupresores como tal, los más importantes en estos efectos neuropsiquiátricos son los inhibidores de la calcineurina. Estos son la ciclosporina y el tacrolimus. Estos dos son derivados de dos hongos distintos y a partir de ahí se genera el compuesto. Esta es la principal causa de neurotoxicidad en los pacientes trasplantados, además que son nefrotóxicos y enfermedades linfoproliferativas. Se tienen niveles séricos que son muy estrechos y a partir de ahí pues se ha hablado de toxicidad o que no están sirviendo. Entonces siempre tenemos que vigilar los niveles séricos, aunque ahorita vamos a ver que muchos de los efectos neuropsiquiátricos se dan incluso en niveles terapéuticos, no hay necesidad de tener toxicidad. Y el mecanismo de acción es similar, pero cuando aparecen los efectos neuropsiquiátricos podría ser intercambiable uno por el otro sin necesidad de que se sigan presentando los efectos. Entonces, ¿cómo actúa la calcineurina? La calcineurina es una fosfatasa que va a regular múltiples citoquinas, entre estas, por ejemplo, la interleuquina 2 y el factor de crecimiento beta. Se va a unir a las inmunofilinas y va a formar un complejo que no permite que la calcineurina se active y, por lo tanto, no permite que se dé toda la activación de las células T. Entonces, frena como la parte de la activación de las células T. Pero es muy importante entender que la calcineurina no solamente está a nivel inmunológico, sino también en el tejido cerebral. Es una fosfatasa neuronal y juega un papel en la regulación de múltiples proteínas de transmisión sináptica, plasticidad, aprendizaje y memoria. Y está en muchas partes del cerebro. Se expresa en la corteza cerebral, en el cerebelo, en el hipocampo, en el estadio y la sustancia nigra. Y entendiendo esto es que vamos a entender por qué se dan los efectos neuropsiquiátricos, porque actúa en gran parte del cerebro, ¿cierto? Además de que está en el cerebro, tiene un mecanismo regulador de la barrera hematoencefálica, o sea, los inhibidores de la calcineurina van a alterar la regulación de la barrera hematoencefálica, generando activación simpática, vasoconstricción de los vasos sanguíneos y edema vasogénico, lo que empeora aún más y explica aún más los efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan delirium, encefalopatía previa o que hayan tenido episodios de hipotensión perioperatoria van a tener mayor riesgo porque va a ser una barrera que ya de por sí está alterada. ¿Qué se ha visto? Que el 40% de los inhibidores de la calcineurina se unen a eritrocitos y el resto a lipoproteínas. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene niveles bajos de colesterol, él tiene que buscar lipoproteínas más pequeñas para unirse, estas pasan más fácil barrera hematoencefálica y generan aún más daño y más efectos neuropsiquiátricos. Entonces hay muchos factores de riesgo, hasta ahora pues la hipercolesterolemia que les expliqué, hipertensión, hipomagnesemia, uremia, que tenga dosis altas de esteroides concomitantes, que es el segundo que más efectos neuropsiquiátricos produce. Se ha visto también que otro factor de riesgo para efectos neuropsiquiátricos son los antibióticos betalactámicos y los prokinéticos. Entonces se ha tratado de buscar qué es lo que pasa con los inmunosupresores para explicar como sus efectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha visto hasta ahora? Con la ciclosporina, que hay una inhibición en el sistema excitatorio glutamato NMDA y esto podría explicar un poco la pérdida cognitiva.
A través del receptor GABA hace una desensibilización y la reduce, y podría explicar por qué estos pacientes tienen mayor vulnerabilidad para convulsionar. Hay una depresión de la serotonina y esto podría explicar también mecanismos de la pérdida del deterioro cognitivo y una posible razón para el temblor que pueden presentar estos pacientes. Se ha visto, por ejemplo, que protege a través de la dopamina de la sustancia nigra, y eso hablan que podría tener un efecto neuroprotector, y también tiene un mecanismo a través de la acetilcolina que hasta ahora es desconocido cuál puede ser su efecto. Esto para la ciclosporina y para el tacrolimus solamente se ha visto hasta ahora efectos en el sistema excitatorio de glutamato NMDA al inhibirlo, que también podría explicar un poco por qué genera tanto deterioro cognitivo en los pacientes. Entonces, como vemos, tiene un amplio espectro de síntomas neuropsiquiátricos muy relacionado con su mecanismo de acción, pues como que puede explicar esto. Hay muchos reportes de casos, pero desgraciadamente hay muy pocos estudios sistemáticos que muestren pues como más evidencia alrededor de esto. ¿Qué es lo que se sabe? Que más o menos hasta el 60% de los pacientes van a tener algunos síntomas leves, por ejemplo, temblor, cefalea, algún grado de inquietud. Es muy común que se quejen de cambios en el sueño una vez empieza el trasplante, o de sueños muy vívidos. Esa es una queja que oímos mucho pues cuando hablamos con los pacientes, ansiedad o agitación, pero hasta 31% de los pacientes ya van a tener síntomas mucho más graves que tenemos que alertarnos todos, como deterioro cognitivo marcado, convulsiones, coma, déficit neurológico, PRES, delirium, mutismo akinético, psicosis o parkinsonismo. El principal marcador de toxicidad que siempre tenemos que tener presente cuando estamos evaluando al paciente es que tenga somnolencia excesiva. Si el paciente tiene una somnolencia que no mejora, a pesar de que usted ya le ha quitado otros medicamentos, que ha descartado otras causas, piense que hay una neurotoxicidad asociada a los inhibidores de la calcineurina. Generalmente los síntomas son leves, pero pueden ser más severos. Por ejemplo, el paciente con trasplante hepático es en el que se ha visto que estos síntomas tóxicos son mucho más severos, y generalmente se da en los primeros días y más relacionado a las infusiones IV que cuando se pasa al medicamento oral. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El síndrome de encefalopatía reversible posterior o PRES es un diagnóstico clínico radiológico, o sea, requiere de los dos, tanto de la clínica pero también de la imagen, asociado a múltiples condiciones. O sea, se puede dar en preeclampsia, por ejemplo, eclampsia en embarazo, en hipertensión, pero también asociado a la inmunosupresión. Se caracteriza porque es un paciente que presenta encefalopatía, convulsiones, cefalea, alteraciones visuales y algún déficit neurológico focal, además de alteraciones en la neuroimagen que demuestran edema vasogénico posterior. Hay dos grandes series de casos en pacientes trasplantados con PRES. En unos dicen que la prevalencia es del 0.5 en 4.222 trasplantados y otra una incidencia de 1.6%. ¿Qué es lo que más se ha notado? Unas hiperintensidades en T2 en el FLAIR a nivel occipital y parietal, que generalmente es bilateral y simétrico. Una vez se quita el agente causal, que en este caso pues hablar de inmunosupresión es cambiar o disminuir la dosis del inhibidor de la calcineurina, esto resuelve, pero tiene que hacerse rápidamente porque si no se identifica de manera rápida puede dejar secuelas. Es muy llamativo porque en uno de los estudios encontré que en los pacientes trasplantados puede tener una presentación atípica. Dice que 2/3 de los PRES no se dan a nivel occipital, sino a nivel frontal y asociado a hemorragias intracraneanas y sin hipertensión asociada, que eso es muy importante. Entonces no tiene que haber hipertensión para que el paciente haga un PRES cuando está bajo efectos de los inhibidores de la calcineurina. Y puede no relacionarse con los niveles supraterapéuticos. Entonces, un paciente que no tiene niveles tóxicos también podría presentar PRES. Si usted le hace unos niveles y están normales, igual no descarte el diagnóstico porque podría suceder incluso sin eso. Esto se debe identificar de manera rápida, como ya les dije, para poder lograr su reversibilidad. La idea es cambiar el tratamiento, esperar que suceda y volver a reiniciar a una dosis más baja. Muchas veces así no vuelve a presentar PRES. Este es un estudio que fue publicado en el 2010 donde se buscó los pacientes que habían estado en consulta o por neurología o por clínica de trasplantes en un periodo de 18 años de manera retrospectiva y miraron quiénes tomaban calcineurina y quiénes no tomaban calcineurina y cuántos habían presentado PRES. Entonces se dieron cuenta que 84% de los 84 episodios de PRES habían aparecido en 79 pacientes. Entonces lo primero que esto nos muestra es que algunos pacientes repitieron, o sea, hicieron un PRES, lo resolvieron, reiniciaron el inhibidor y volvieron a presentar PRES.
De estos, el 43% ellos dijeron que era secundario a los inhibidores, el 29% hipertensión, el 12% enfermedad renal y el 7% preeclampsia o eclampsia. Lo primero, pues, y lo más importante en el 90% de los pacientes es que hubo una alteración aguda en el estado mental, o sea, un cambio en su estado mental previo. Y el segundo síntoma más importante, en el 70%, fueron convulsiones. Dicen que en los pacientes que se presentó por el inhibidor, la cefalea fue un síntoma poco común, no fue tan común como en los otros. Se asoció menos a hipertensión y no tenía una relación con los niveles séricos. En estos pacientes el PRES apareció en la mayoría en las primeras 2 semanas de que se iniciaba el medicamento o se aumentaba la dosis, y la recuperación fue alta, del 65%, pero todavía hubo una cantidad de pacientes importantes que no tuvo mejoría después de que se suspendió la medicación. El segundo efecto adverso más común de los inhibidores de la calcineurina es el delirium. Esta es una alteración en el alertamiento y la confusión. Dice que aparece en los primeros 30 días después del trasplante y que se asocia, al inicio o a niveles supraterapéuticos. Acá los niveles iban a ser importantes para el diagnóstico. Si en la neuroimagen no hay una evidencia de PRES, que siempre es lo primero a descartar, entonces empezar a sospechar otras causas del delirium, como rechazo o falla de órgano, eventos cerebrovasculares perioperatorios, hipoxia o isquemia, infección o estatus epiléptico no convulsivo. Los reportes que hay de delirium en estos pacientes es tanto hipoactivo o hiperactivo, no hay uno más predominante que el otro. Entonces siempre, como en todo el delirium, pues hay que descartar las diferentes causas del delirium. Entonces tenemos la toxicidad por medicamentos, que generalmente es aguda, días a semanas, se deben evaluar pues los niveles séricos del mismo. Las causas metabólicas como sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas, falla de órgano, que va a ser variable, pero generalmente es agudo, pues se deben hacer todos los exámenes necesarios para descartar cualquier causa de delirium como en cualquier paciente. Puede ser también, por ejemplo, por ACV isquémicos o hemorrágicos, generalmente estos son perioperatorios, pero por ejemplo los pacientes con trasplante renal pueden aparecer de manera tardía. Infecciones oportunistas, síndrome de desmilinización osmótica, encefalopatía de Wernicke o estatus epilépticos no convulsivos. El tratamiento entonces, como cualquier delirium, va a ser buscar y retirar todas las posibles causas, evitar los medicamentos con potencial deliriogénico. Los antipsicóticos deben ser reservados solo en pacientes con delirium muy hiperactivos que están poniendo en riesgo de caerse, de hacerse daño, de hacerle daño a los demás, y las benzodiazepinas se deben utilizar en delirium cuando yo pienso o que es una abstinencia sedantes o alcohol, o cuando yo considero que hay unas convulsiones concomitantes. Si no, se deben evitar porque son altamente deliriogénicas. Otro de los efectos neuropsiquiátricos de los inhibidores de la calcineurina es el mutismo aquinético. Este es un síndrome clínico supremamente raro, es muy poco común, solo hay reportes de caso. Se da cuando el paciente es incapaz de generar de forma voluntaria discurso o movimiento, pero el alertamiento se mantiene. O sea, es un paciente completamente alerta, pero que no habla ni se mueve. Listo. Generalmente se relaciona con ACVs bilaterales frontales, pero también se debe a neurotoxicidad por los inhibidores de la calcineurina. Es más común con ciclosporina, pero hay algunos reportes con tacrolimus y un reporte con OCT3. El tratamiento es suspender el medicamento y generalmente una vez se suspende el medicamento, el paciente rápidamente mejora y se resuelven todos los síntomas, y siempre tener como diagnóstico diferencial el síndrome neuroléptico maligno y empezar a hacer pues como los diferentes estudios para diferenciarlo. Otro de los efectos neuropsiquiátricos importantes son las convulsiones. Generalmente en estos pacientes son generalizadas, es muy raro que se den focales, con algunos cambios comportamentales que las preceden. Hasta 24% de los pacientes que estén tomando un inhibidor de la calcineurina van a tener un episodio convulsivo. Entonces, algo que es frecuente, es la causa más común de convulsiones en el post-trasplante y se da incluso con niveles terapéuticos, generalmente en el primer mes después de que se realiza el trasplante. Siempre se deben descartar otras causas y se debe hacer un electroencefalograma para evitar, pues, como para mirar si va mejorando o no. Una vez mejore, se debe, pues, después de que se disminuye o se quita, poder reiniciarse a una dosis más baja y volver a vigilar para que el paciente no lo vuelva a producir. Cuando un paciente llega con alteración en el estado de conciencia, entonces siempre hay que pensar primero en PRES, en delirium, pero también en un estado epiléptico no convulsivo y evaluarlo con un electroencefalograma para descartar que esta sea la causa, ¿cierto? Se debe solicitar el electroencefalograma en todos los pacientes que no logren alertamiento, independiente de que yo tenga otra etiología o sospecho de otra etiología que lo pueda explicar.
Y los inhibidores de la calcineurina también generan síntomas psicóticos. Generalmente son ideas delirantes o lo que se ha descrito en los reportes de casos son ideas delirantes de contenido paranoide y alucinaciones visuales auditivas muy complejas. ¿Qué pasa? Que en los reportes de caso no se ha estudiado un episodio convulsivo como diagnóstico diferencial y sabemos que algunos episodios convulsivos son solo comportamentales sin necesidad de que haya algo motor y deberíamos estudiar en todo paciente que llegue con síntomas psicóticos, si esté con un inhibidor de la calcineurina, las convulsiones como un diagnóstico diferencial. Generalmente en los reportes se habla que los síntomas eran transitorios o se resolvían una vez se disminuían los niveles de calcineurina y podían aparecer algunos síntomas catatónicos durante el tratamiento crónico. Entonces yo traigo dos casos que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, este es una psicosis asociada a tracolimus en niveles elevados después de un trasplante de riñón y páncreas. Es un paciente de 44 años sin antecedentes que en el 6º día del trasplante empieza con alucinaciones visuales auditivas y al 9º día pide alta voluntaria porque dice que en la clínica le quieren hacer daño y que lo van a matar. Se ve ansioso, con alucinaciones visuales auditivas, ideas persecutorias, donde creía que su esposa y sus amigos irían al hospital a asesinarlo. El paciente nunca se desorientó, no tuvo alteraciones en la conciencia ni síntomas cognitivos, entonces digamos que no era un delirium, porque esto es lo central del delirium y el paciente no lo presentaba. Se le hicieron paraclínicos, una resonancia, punción lumbar, que fueron normales, pero los niveles de tacrolimus estaban en 20 nanogramos por mililitro, que hablaba de intoxicación. Se le suspendió el tacrolimus por 24 horas, se inició lanzapina, al otro día el paciente ya estaba mucho más tranquilo, a las 48 horas todo resolvió, ya hubo insight, entonces se volvió a reiniciar el tacrolimus y a una dosis más baja, sin que hubiera toxicidad, y el paciente estuvo 4 meses, que fue el seguimiento, libre de síntomas psicóticos. Y este es otro también por tacrolimus de 43 años, sin antecedentes de enfermedad mental, que llevaba 7 meses de trasplante renal. Muy bien, pero hace 3 semanas se le había hecho un cambio en el esquema de inmunosupresión, estaba con tacrolimus 9 miligramos cada 12 horas y a 12 miligramos de prednisolona de 20 a 5 y el micofenolato que estaba en 750 y se suspendió. Dicen que le empezaban a notar como paranoide, con hiperreligiosidad, alucinaciones, estaba más irritable y 2 días antes del ingreso se va de la casa y no lo encuentran. Lo encuentran por allá, en otro estado mucho más lejos de donde él vivía y sin tomarse la inmunosupresión. Entonces, pues poniendo en riesgo obviamente el trasplante. Cuando lo ven está hipertenso, los paraclínicos son normales, la resonancia y la punción no tienen alteraciones y los niveles de tacrolimus fue de 3.1, o sea, muy bajito, pero ellos pues sospechaban que lo había dejado de tomar. En la primera valoración, pues confuso, suspicaz, a los 2 días sin inicio de la medicación empezó a mejorar la confusión, pero persistía paranoide. Después a la semana se inició haloperidol y una semana el paciente está tranquilo. En conjunto de psiquiatría, nefrología y el cirujano de trasplantes se decide hacer cambio a ciclosporina y el paciente no volvió a presentar ese tipo de eventos. Entonces sabemos que hay pocos reportes de psicosis asociados a tacrolimus, pero este puede aparecer en cualquier momento, sobre todo cuando inicio se cambia la dosis y se resuelve una vez se suspende o se cambia la dosis del inmunosupresor que está tomando. Y este es los casos que hay de parkinsonismo por ciclosporina A. Este es un reporte de 2 pacientes que estaban sometidos a trasplante de médula ósea que presentaron distonía aguda durante el tratamiento con ciclosporina. En la resonancia se encontró lesión en los ganglios basales y a pesar de suspender el tratamiento, uno de los pacientes siguió con los síntomas y no mejoró, o sea, quedó con un parkinsonismo asociado a la ciclosporina. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la neurotoxicidad? Una vez se sospeche la neurotoxicidad, se debe primero esclarecer y confirmar el diagnóstico a través de todas las ayudas diagnósticas que ya hemos hablado, e inmediatamente suspender o disminuir el medicamento o cambiarlo para evitar que esto se siga perpetuando. Es obvio que por el alto riesgo de rechazo, mientras esa terapia sea interrumpida, pues se debe cambiar o introducir nuevas terapias para evitar pues lo más importante, que es cuidar ese órgano que se le puso al paciente. Se puede cambiar un inhibidor a otro, a pesar de que los dos actúen igual, como les dije muchas veces, cuando hacen efectos secundarios por uno, por el otro no lo presentan, o iniciarlo a nuevas dosis una vez se reduzca o se quiten los síntomas que venía presentando el paciente. Y si el caso es muy severo, en conjunto con todos los médicos tratantes, se podría cambiar a un régimen a un no inhibidor de la calcineurina.
Con los no inhibidores de la calcineurina, que son el sirolimus y el everolimus, estos también son derivados de otro hongo, lo que hacen es inhibir el mTOR al bloquear las interleuquinas 2, que es el señalador de los CD25, entonces hace como que más abajo en esa cadena que yo les mostré se evite pues que aparezca la respuesta inmune. Generalmente se usa en combinación con los inhibidores de la calcineurina para evitar el uso de esteroides, para ahorrarnos, y como no actúa con la calcineurina, pues tiene unos efectos neurológicos diferentes. Generalmente el 15% de los cambios de los pacientes que están con no inhibidores se debe a neurotoxicidad, o sea que es mucho menos frecuente de lo que hablábamos con los inhibidores. ¿Qué son los síntomas principales? Son temblor, confusión, parestesias, hipoestesias, insomnio o cefalea. Son síntomas mucho más débiles, además de producir otras cosas como diabetes, hiperlipidemia, alteraciones renales, dermatológicas, anemia, microcitosis, hipertensión, toxicidad ovárica o alteraciones en la cicatrización. Otra de las opciones que tenemos es el micofenolato mofetil. Este es un antimetabolito derivado del ácido micofenólico, disminuye la proliferación de los linfocitos porque no permite que se produzca la guanosina, y los linfocitos T y B son dependientes de esta para poder continuar haciendo su respuesta inmune. Generalmente se da con inhibidor de la calcineurina o con esteroides, y el efecto más importante es la supresión de la médula ósea con leucopenia y trombocitopenia secundaria y síntomas gastrointestinales. 20% de los pacientes van a reportar algún efecto neuropsiquiátrico leve como cefalea, pero pueden aparecer episodios de agitación, ansiedad, depresión, insomnio o temblor. También están los anticuerpos monoclonales, que son muchos. Está el amentumab, que lo que más genera es ansiedad e insomnio, el rituximab, que hasta ahora lo que hay algunos reportes de PRES relacionados con esto, el baliciximab, que hasta ahora no ha generado ningún efecto neuropsiquiátrico en los reportes que yo encontré, y el muronovab, que es un anti-CD3, que es el más antiguo, es poco tolerado, es muy útil cuando hay un rechazo de órgano de una enfermedad injerto huésped, y se utiliza solo cuando el paciente tiene resistencia a los esteroides. Hay algunos reportes de casos de delirium, pues, que se relacionan con la dosis, y generalmente se da en las primeras 3 semanas mayor riesgo de síntomas depresivos, temblor y cefalea. Y ya los corticosteroides, pues que sabemos que son los medicamentos que no solo utilizamos en trasplantes, sino en muchas patologías que generan muchos efectos neuropsiquiátricos, generalmente uso muy frecuente en los protocolos de inmunosupresión a dosis moderadas, y a altas dosis se utilizan cuando hay un rechazo agudo. Es la primera línea de tratamiento para el rechazo, y lo que hace es inhibir las proteínas proinflamatorias al unirse al receptor de glucocorticoides y la transcripción del interleuquina 2. Debido a que tiene muchos efectos secundarios, pues por eso hay un montón de tratamientos ahorradores que buscan evitar el uso de este. Entonces, dentro de los síntomas neuropsiquiátricos son supremamente comunes, hasta 60% van a presentar delirium, ansiedad, agitación, insomnio, manía, depresión, psicosis, alteraciones en la memoria y en la atención y apatía. Lo que más se ha visto es que es relacionado con la dosis, es decir, cuando el paciente, por ejemplo, tiene una dosis menor de 40 miligramos día de prednisolona, solo 1.3 de los pacientes van a tener síntomas neuropsiquiátricos. Cuando la dosis está entre 41 y 80 miligramos de prednisolona, asciende a 4.6% los síntomas neuropsiquiátricos, y cuando es mayor de 80 miligramos día, la probabilidad de que presenten un síntoma neuropsiquiátrico es hasta el 18.4%. Se pueden hacer esquemas como ahorradores o que evitan esto, por ejemplo, la dosis interdiaria. Esto disminuye el riesgo y la severidad, pero se dice que podría tener cambios pues como ciclos rápidos en el ánimo, que podría ser como una estrategia vital. Generalmente se da en los primeros 11 días después del inicio de los medicamentos, pero podría aparecer en los meses después del tratamiento crónico, y los episodios de enfermedad mental previa no son un factor de riesgo, que eso es muy importante. O sea, no se ha asociado que un paciente que tenga un antecedente de un trastorno afectivo bipolar, una depresión, una esquizofrenia, por ponerle esteroides tenga mayor riesgo de presentar síntomas. Aunque sí se ha visto que personas que tengan antecedente familiar de trastornos afectivos tienen mayor riesgo de hacer episodios de manía relacionados con esteroides. Otra manera de hacerlo no es solo con inicio, sino también con la supresión abrupta. Cuando lo suspendemos de una manera abrupta, los esteroides pueden generar síntomas psiquiátricos. El tratamiento entonces sería reducir de manera gradual la dosis para evitar ansiedad o depresión de rebote o la recaída de la enfermedad médica, o en caso tal de que esto no sea posible y tiene que suspenderse de una manera abrupta, entonces iniciar un psicotrópico profiláctico para evitar la aparición de síntomas psiquiátricos.
Hay algunos datos anecdóticos que encontré en la revisión que decían que el uso de haloperidol como tratamiento profiláctico en pacientes que ya han hecho previamente manía o psicosis por esteroide, o el uso de clonazepam de manera profiláctica en pacientes que ya han hecho manía relacionada a esteroides. Entonces, esta es otra de las herramientas que podríamos tener cuando un paciente ya ha hecho efectos neuropsiquiátricos previos a los esteroides. Este entonces es un resumen de cada uno de los efectos neuropsiquiátricos de los medicamentos que vimos. Y para terminar las conclusiones, entonces entender que la inmunosupresión es la piedra angular del tratamiento, independiente de su neurotoxicidad. O sea, yo acá no estoy desacreditando la importancia del inmunosupresor, sino que abramos los ojos para poder identificar estos síntomas cuando aparezcan. Los síntomas neuropsiquiátricos van a variar según el medicamento, la clínica del paciente y la severidad del mismo. Los que más neurotoxicidad tienen, los que más bolas les tenemos que parar son a los inhibidores de la calcineurina, y que muchas veces no es necesario los niveles séricos altos o en grado de toxicidad para que el paciente lo presente, que eso es muy importante. En niveles terapéuticos también podrían aparecer. Son síntomas multicausales, hay que entender que no podemos atribuirle todo solo al medicamento, sino que es un paciente altamente complejo que tiene muchas otras cosas que podrían producir los síntomas neuropsiquiátricos, entonces buscar las otras causas que lo estén generando y no solamente el medicamento. Y para terminar les traigo pues como un pedacito del primer capítulo de la autobiografía de Thomas L. Starrs. Él es el padre del trasplante de órganos. Su libro se llama El hombre puzzle y dice lo siguiente: todo paciente que recibe órgano de otro o de otros, tanto si es uno o son varios, se convierte en un puzzle. No se trata solamente de que una persona adquiera un hígado o un corazón nuevos. El resto del organismo debe sufrir una profunda adaptación antes de aceptar el nuevo órgano. Además, también cambia la forma de pensar y de ver el mundo. Muchos fallecen en el intento. Algunos descubren un mundo mucho mejor de lo que hasta entonces habían conocido. Otros se sumergen en un estado en que su vulnerabilidad se vuelve en su contra con una agresividad que nunca se hubieran imaginado. Y este es el Dr. Starrs. Este es un homenaje que le hicieron en 2017 en la Universidad de Pittsburgh, un banquito pues como con él para que la gente pues lo recuerde por lo importante que fue para trasplantes. Muchísimas gracias.